Búscanos en nuestras redes sociales. Síguenos y comparte los diferentes contenidos que ponemos a tu disposición. Esperamos que estas herramientas puedan ser útiles para el crecer de tu vida espiritual. También puedes visitar nuestra página web www.iglesiacentralmca.org.sb. Vivimos para anunciar que solo Jesucristo salva. Iglesia Central MCA, creados para actuar. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué bueno que podemos llegar a un día miércoles ya de la semana y poder juntarnos de esta manera, poder conectarnos por medio de Facebook, por medio de YouTube. Ahí, hermanos, saludos a los que recién se están conectando en YouTube. Saludos, hermanos, qué bueno que podemos estar acá como iglesia y poder alabar su nombre, poder glorificarlo. Quisiera que me acompañe en una oración para que el Señor sea glorificado en esta noche, que podamos alabarle, que podamos leer su palabra. Así que ahí donde usted está, acompáñeme a orar para que todo sea para gloria y honra de nuestro Dios. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo que nos puedes dar, Señor. Gracias porque tú has sido bueno, tú has sido fiel, Señor, porque hasta este momento hemos visto tu cuidado, Señor, en nuestras vidas, en la vida de mi hermano que está ahí tras la pantalla, Señor, así como mi familia, Señor, y todos, Señor, los hermanos que se están conectando, Señor, en las redes sociales. Gracias por estas herramientas que nos das, porque son de bendición y porque, Padre, edifican nuestras vidas, Padre. Ahora este tiempo que vamos a alabarte, que vamos a escuchar tu palabra, que seas tú, Señor, hablando a nuestros corazones y que estemos receptivos a tu voz, Señor. También prepara nuestros corazones para alabarte, perdónanos nuestros pecados y que te alabemos, Señor. Te alabemos en nuestras casas y que te exaltemos, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, quisiera que me acompañe a leer el libro de Isaías. Isaías capítulo 12. Del 1 al 6, quisiera que me acompañara usted ahí con su teléfono. Si usted está ocupando el teléfono, puede agarrar su Biblia o viceversa, ¿verdad? Puede leer la palabra de Dios en Isaías 12, del 1 al 6. Vamos a leer. Ya lo tiene, hermanos. Si lo tiene ahí, puede darnos un like, un corazón y poder saber que está ahí conectado y que estamos juntos en este tiempo. Dice la palabra de Dios. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová. Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. Amén. Y quiero que nos quedemos con ese versículo que dice, regocíjate y canta, oh moradora de Sión. Y vamos a cantarle a nuestro Dios, oh moradora. Moradora de Sión, alaba a Jehová, grandes son
collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son tus maravillas. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son tus maravillas. Sobre los montes y collados a mi amado buscaré. Grande es su hermosura, y al estar en su presencia gozoso danzaré. Al Señor alabaré. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son tus maravillas. Oh moradora de Sión, alaba a Jehová. Grandes son tus maravillas. Grandes son tus maravillas. Grandes son tus maravillas. Grande es Jehová, digno de alabar. Grande es Jehová, digno de alabar. Digno de alabar. Digno de alabar. Tú eres grande, Jehová. Grande es tu nombre. Tú eres grande, Jehová. Grande es tu nombre. Grande es Jehová, digno de alabar. Grande es Jehová, digno de alabar. Digno de alabar. Digno de alabar. Tú eres grande, Jehová. Grande es tu nombre. 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 Amén. Oh moradora de Sión, grande es el nombre de nuestro Dios. Quiero que me acompañe, hermano, en el Salmo 130, versículo del 5 al 8. Antes de cantar estas alabanzas, quiero que reflexionemos en estos versículos. Dice: esperé yo a Jehová, esperó mi alma. En su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová. Más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Hermanos, yo sé que en este tiempo muchas veces es difícil esperar en Dios, porque los pensamientos, somos humanos, pero Dios siempre está ahí. Yo quiero testificar de nuestra vida como familia, de que Dios nos ha sacado de esta enfermedad, y Dios ha sido fiel, nos sacó de esto, y estamos muy agradecidos con Él porque Él ha estado ahí. Y aunque fue difícil la espera de recuperarse, de que el otro día estaba con tos y tantas cosas, pero Dios fue bueno. Y esta alabanza, Dios me la regaló, estas dos alabanzas, porque hablan de eso, porque en esos momentos difíciles, cuando hay tormenta, cuando hay dificultad, cuando la mente nos dice no, dice nuestro Dios y su palabra: esperen en mí, porque yo soy el que da paz. Así que cantemos esta alabanza. Si usted se la sabe, pues acompáñeme a alabar al Señor. Esperar en ti, difícil sé que es,
mente dice no, no es posible. Te doy mi corazón, confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido. Aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré pacientemente, aunque tardare en tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible. Te doy mi corazón, confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare en tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta, aunque tardare en tu respuesta. Yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti, Señor. Cerca de ti, solo podemos estar cerca de ti. Gracias, Señor. Si decidiera negar mi fe y no poder
confiar nunca más en Él. No tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciar es mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar. No me quiero alejar. Si decidiera negar mi fe y no confiar nunca más en Él, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Si despreciar en mi corazón la santa gracia que me salvó, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir, no tengo a dónde ir. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar. De tu presencia no me quiero alejar. Convencido estoy que sin tu amor se acabarían mis fuerzas, y sin ti mi corazón sediento se muere, se seca. Cerca de ti yo quiero estar, de tu presencia no me quiero alejar, Señor. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar. No me quiero alejar. Cerca de ti, Jesús, yo quiero estar. De tu presencia no me quiero alejar. Queremos alejarnos de tu presencia, Señor, porque tu palabra nos llama a esperar en ti, Señor, que en medio de todo tú tienes el control, Señor. Gracias por este tiempo. Bendice este tiempo de tu palabra, que seas tú, Señor, hablando a nuestros corazones, que estemos atentos a tu voz
y que nada nos distraiga, Señor, en medio de esta situación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pasamos con el hermano Miguel, con la predicación. Buenas noches, hermanos y hermanas. Que el Señor esté bendiciendo cada una de sus vidas. Es una alegría el volvernos a encontrar un día miércoles. El día miércoles es el día del estudio bíblico, el día en que nos nutrimos con la palabra de nuestro Dios. La verdad que la palabra es el alimento espiritual de nuestras almas. Y en la medida en que nosotros nos alimentamos de la palabra, crecemos, nos fortalecemos en el Señor y estamos capacitados para hacer cualquier tarea que el Señor nos diga y también para afrontar cualquier situación que se nos presente. Es importantísima el estudio de la palabra de nuestro Dios. Así es de que yo de verdad le felicito y doy gracias a Dios por su vida, porque miércoles a miércoles, de una manera fiel, usted está acá escuchando la palabra de nuestro Dios. Para alguna persona que nos esté sintonizando por primera vez, decirles de que estamos estudiando la primera carta del apóstol Pedro. Estamos ya en el último capítulo, vamos a iniciar el último capítulo de esta carta, que es el capítulo 5. Ese es lo que vamos a estudiar en esta noche. Hemos estado hablando acerca de cómo debe de comportarse el creyente, cómo debe ser su conducta en este mundo donde Dios nos ha puesto, en esta época, en esta cultura. Pedro les escribió a los hermanos de aquella época que tenían ciertas realidades muy particulares, y una de las cosas particulares de aquella época era que la iglesia, el pueblo de Dios, sufría persecuciones, sufría marginación, sufría por la fe que ellos habían adoptado en Cristo Jesús. Y Pedro les escribe para eso, para animarles, para decirles: hermanos, hay dificultades, pero recuerden una cosa: nuestro Señor Jesucristo, Él padeció. Y cuando nosotros padecemos, nos estamos pareciendo a Él, y eso debe de llenarnos de gozo. Y la conducta que debemos de tener, dice Pedro, es una conducta de verdad muy diferente a la que tienen las personas que no conocen al Señor Jesús. Y es así como nos vino enseñando de que nosotros debemos de ser obedientes a las autoridades, debemos ser obedientes a nuestros empleadores. La vida del hogar debe ser una vida donde haya respeto de la esposa hacia el esposo, y el esposo tratar con delicadeza a la esposa. También se nos hablaba de que debemos de llevar una vida de oración, clamar al Señor y estar en esa comunicación con Dios para fortalecernos. Y si alguna vez llega el sufrimiento, llega la prueba, llega la aflicción, entonces estamos preparados para afrontarla. Así de que eso es lo que tenemos de antecedente, y ahora vamos a leer los versículos que vamos a estar estudiando en esta noche. Y quiero que abra su Biblia y vaya ahí al capítulo 5, como ya dijimos, de Primera de Pedro. Y vamos a leer los primeros 4 versículos de este capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versos 1 al 4. ¿Ya abrió su Biblia? ¿Ya encendió su dispositivo? Muy bien. Entonces ahora usted allá en su casita leyendo la palabra, y yo acá también. Dice así la palabra de nuestro Dios: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Vamos a orar para que el Señor tome el control de este tiempo. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, en esta noche, Señor, estamos gozosos. Estamos gozosos porque vamos a estudiar tu palabra. Vamos a poder escudriñar tu santa palabra. Pedimos, oh Dios, que sea tu Espíritu Santo el que nos ayude. Que sea tu Espíritu Santo el que ayude, en el caso mío, a explicarla, y en el caso de mis hermanos a comprenderla, y a todos a ponerlas en práctica.
Dios bendice este tiempo y que sea de grande edificación. Bendice a tu pueblo. Y si hubiera alguien que no te conoce, Señor, que aún no tiene esa relación íntima con Cristo Jesús, pues que hoy sea el día de salvación. Oramos por estas personas para que puedan entregar sus vidas al Señor Jesucristo. Pedimos esto en el nombre del Señor. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, estamos acá. La pregunta que surge es, ante todo esto que se nos ha dicho, que cuál debe ser el comportamiento, cuál debe ser la conducta, cómo nos debemos de conducir en la vida como creyentes en Cristo Jesús. Mire, para esto se necesita mucha capacitación de parte de Dios. Que sea Dios el que vaya transformando nuestra mente, el que vaya transformando nuestro corazón, para que podamos obrar de una manera diferente a la que quizás antes, cuando no conocíamos de Cristo, obrábamos. Entonces, esa obra solo la puede hacer Dios en la vida del creyente. Hay gente que dice cuando uno le habla acerca del Señor Jesús y que Dios le ama y que tienen que acercarse a Él, dice, bueno, mire, yo tengo muchos problemas. Y bueno, y son honestos al decirlo. Yo tengo muchos problemas, tengo una serie de cosas, de ataduras, de vicios. Y mire, espérenme un tiempo, voy a ver si dejo todo eso. Y cuando deje eso, entonces me voy a entregar a Jesús. La verdad es que, digamos, cuando hay cierta honestidad en estas personas, solo que hay un problema. Y el problema es que por nosotros mismos no podemos hacer el cambio de vida. El cambio de vida solo lo podemos hacer cuando Dios está en nosotros, cuando hemos creído en Cristo, cuando el Espíritu Santo está habitando en nuestra vida y es el Espíritu Santo el que nos ayuda a ese cambio de conducta. Así es de que no hay tales de que, mira, primero voy a cambiar. No es así. Tenemos que ir a Jesús así como estamos. Y es Él el que va a transformar por medio del poder de su Espíritu, la guía de la palabra, todos esos recursos que el Señor nos ha dejado y entonces vamos a ir transformándonos. Pero también hay algo que Dios ha dejado en su pueblo, en la iglesia, para ayudar al crecimiento de cada uno de los miembros. ¿Qué es ese algo? Pues mire, son los líderes espirituales que Dios ha puesto en la iglesia, los líderes espirituales. Y de eso vamos a hablar acá en esta noche, acerca de esos líderes, aquellas personas que Dios ha levantado, que Dios ha capacitado, que Dios ha dotado de dones especiales para guiar al pueblo de Dios a su crecimiento, a su desarrollo. Y de eso es lo que vamos a hablar acá en esta noche. Veamos ahí el verso 1 del capítulo 5 que ya leímos. Dice ahí, ruego a los ancianos que están entre vosotros. O sea, el apóstol hace un llamamiento a estas personas a las cuales le llama ancianos. ¿Quiénes son estos ancianos? Son los líderes que habían en la iglesia. Son aquellas personas capacitadas por Dios que dirigían la iglesia. Ahora, hay que hablar un poco acerca de este término de ancianos. El término que se usa acá para ancianos es una traducción de un término que es presbúteros. Ahora, esto se traduce a ancianos, pero en realidad no se refiere a personas necesariamente de avanzada edad, sino que en este caso se refiere a personas con madurez espiritual y que son capaces de dirigir al pueblo de Dios. Puede ser una persona mayor de edad, por supuesto, pero también puede ser una persona no con muchos años, pero que ha conocido al Señor, ha crecido en el conocimiento de la palabra, ha crecido, el Espíritu Santo está controlando su vida, tiene madurez. Estas personas pueden ser los ancianos. Ahora, dice Pedro, hace un ruego a estas personas que están liderando las comunidades cristianas. Fíjense que Pedro es un apóstol. O sea, son los que el Señor Jesucristo dejó, los de los 12 que anduvieron con él, que él dejó para guiar a la iglesia, para instruir a la iglesia. En realidad, Pedro está en un peldaño más arriba que los ancianos, porque él es apóstol, o sea, aquellas personas delegadas directamente por Cristo para edificar a su pueblo. Pero él dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros. Y luego dice, yo anciano también. Mire, interesante esto, porque Pedro se identifica con los ancianos.
aunque como les dije, él está en un nivel superior de los ancianos, pero él, mire, se identifica con ellos. Esto en verdad es un gesto de humildad, un gesto de humildad de parte del apóstol Pedro al identificarse con estos ancianos, aunque él estaba en un nivel superior. Aquí nos manifiesta Pedro una característica importante del liderazgo. Y una característica importante del liderazgo es la humildad. La humildad. La humildad es algo importantísimo en el liderazgo cristiano. Ahora, ¿por qué? Porque ese es el ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesús. El Señor Jesús era una persona humilde. Él lo dijo y lo manifestó. Él lo dijo, aprended de mí, dijo en una ocasión, que soy manso y humilde de corazón. ¿Ah? Y lo mostró, y aquel ejemplo grande que ya lo hemos mencionado en más de una ocasión, cuando él, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Dios encarnado, le lavó los pies a sus discípulos en aquella noche de la última cena. Mire, qué humildad. Entonces, Pedro había aprendido de eso ya. Y entonces él dice, mire, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también. Ahora, él bien lo había dicho, miren, ancianos, yo como apóstol de Jesucristo, yo les ordeno. Y ya todo lo que les va a decir a continuación, pero no. Él comienza con una palabra, dice, ruego. Él ruega, no ordena. Y se pone a la par de ellos diciendo, yo anciano también. ¿Ah? Eso es bonito, hermanos. Hermanos, debemos de cultivar la humildad, sea que estemos en un liderazgo o no. Mire, la humildad es una característica clave, importante en el pueblo de Dios. Los que somos parte del pueblo de Dios debemos de ser humildes. ¿Y cómo se muestra la humildad? ¿Ah? No poniéndonos, sintiéndonos encima de los demás. Y aquí está el ejemplo, como ya les dije. La categoría de Pedro como apóstol estaba encima de los ancianos. Pero él, mire, dice, se pone a la par. Qué interesante esto. Debemos aprender de la humildad. Se necesita de humildad en el hogar. Se necesita de humildad en la iglesia, en la sociedad. Se necesita de humildad. Mire, hoy de verdad hay gente que carece de humildad. Pero eso es importante en el liderazgo, que haya humildad. Yo anciano también con ellos. Ahora, dice algo más de Pedro. Dice que él es anciano con ellos. Y luego dice, y testigo de los padecimientos de Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro acá? De que él fue testigo de los padecimientos del Señor Jesús. Una característica de Pedro, además de ser humilde, también él fue testigo de los padecimientos del Señor Jesús. Ahora, hay algunos que dicen, mire, ¿cómo es que Pedro dice que fue testigo si en realidad Pedro no estuvo en los últimos momentos de la crucifixión del Señor y todo eso? Es verdad, él no estuvo ahí, pero él fue testigo en toda la vida, porque Jesucristo no solo padeció en la cruz, sino que Jesucristo durante todo su ministerio, él pasó por situaciones difíciles, donde era marginado, era despreciado, era injuriado, y ahí estuvo Pedro. Y ahí estuvo Pedro compartiendo los sufrimientos del Señor Jesús. Y aquí nos lo dice. Dice yo también, dice, testigo de los padecimientos de Cristo. Mire, eso es un anciano. Ahora, hermanos, la iglesia necesita de este tipo de liderazgo. Dios ha establecido que el liderazgo dentro de la iglesia sea así. De hecho, nosotros en nuestra iglesia, tenemos un grupo de hombres, los cuales le llamamos equipo ministerial, el cual está constituido, en nuestro caso, de 9 ancianos. O sea, 6 ancianos que le llamamos laicos y 3 ancianos que, digamos, estamos a tiempo completo. Pero somos un equipo de 9. A lo que conformamos ese equipo ministerial, que todos somos ancianos, aunque algunos se nos llama pastores, por el hecho de estar más dedicados, más de lleno en la obra de Dios, y los otros pues son laicos que tienen sus ocupaciones seculares, pero también pastorean o están llamados a pastorear la obra de Dios. Ahora, ¿cómo se llega a ser anciano? ¿Cómo se llega a ser anciano? Bueno, mire, ahí el apóstol Pablo
él nos da algunas luces acerca de esto del ministerio del pastorado, y el apóstol Pablo, allá en 1 de Timoteo, capítulo 3, él habla del tema, y dice esto, mira, el apóstol Pablo dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, o sea, si alguno anhela ser anciano u obispo, la palabra que se traduce acá, obispo, es episcopo. Y en el Nuevo Testamento, los dos términos, presbútero, que es anciano, que encontramos en Pedro, y episcopo, obispo, que encontramos acá con Pablo, son términos que se equiparan, son sinónimos. Entonces, tanto el obispo como el presbútero o anciano son lo mismo. O sea, son dos palabras que se refieren al mismo oficio, a la misma función. Entonces dice Pablo, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Mire, yo hago un llamado acá a mis hermanos en Cristo. Usted, mi hermano, usted debería de anhelar, todos deberíamos anhelar estar en esa posición. Ahora, aquí nos va a decir Pablo cuáles son los requisitos. Por ejemplo, aquí está diciendo, mire, ¿cómo puedo llegar a ser anciano? Mire, aquí nos dice cómo es que debe ser el anciano. Dice ahí, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito o un recién convertido, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Pero, mis hermanos, vemos nosotros de que ahí están las características, los requisitos. Yo le motivo a usted, mi hermano, a que usted, pues, se evalúe, trabaje con la ayuda de Dios y diciendo, bueno, vamos a ver estos requisitos, cuáles son los que lleno, cuáles no, y si algunos no los llenamos, pongámonos en las manos de Dios para que Dios nos ayude, porque la iglesia necesita de este tipo de liderazgo. Muy bien, hermanos, vamos a hacer una pausa en estos momentos y vamos a escuchar una alabanza. Nuestros hermanos del Ministerio de Alabanza nos van a refrescar en esta noche con una alabanza a nuestro Dios. Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, si no a
perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Pedimos la paz para nuestro país. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ayúdame a mirar con tus ojos. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? No la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Gloria a Dios. Bien, hermanos, gracias a Dios porque nos permite tener estos dones, estos talentos, ¿verdad? Que de verdad alegran nuestro corazón al oír esa alabanza. O sea, gracias a Dios por ello. Sigamos con nuestro estudio. Estamos hablando, dijimos que cómo se llega a ser anciano. Bueno, ya dijimos los requisitos que nos dice el apóstol Pablo allá en Primera de Timoteo. Pero sigamos acá con nuestro texto de Primera de Pedro. Entonces dice acá de que yo, dice Pedro, anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿Qué está diciendo Pedro? Mira, yo, dice él, como siervo del Señor, yo como anciano igual que ustedes, que soy testigo de los padecimientos de Cristo y en alguna medida he padecido, porque Pedro padeció también con Cristo. Dice él al final del versículo 1, dice que soy también participante de la gloria que será revelada. Lo que Pedro está diciendo es, miren, cuando Jesucristo venga, en la parusía que hablamos la vez anterior, cuando Jesucristo venga, yo que fui testigo de sus padecimientos, yo que padecí juntamente con él, dice, voy a ser participante de la gloria que será revelada. O sea, aquel que participe en el ministerio de la edificación de los santos, aquella persona que es fiel a Dios,
esta persona que sufre, porque eso es lo que menciona acá, que sufre por la obra de Dios, va a gozar cuando Jesucristo vuelva, va a gozar de las bendiciones, de esa gloria que Dios va a tener. Y es que, hermanos, no hay gloria sin sufrimiento. Hay algunas personas que dicen, la gloria que voy a tener, pero no hacen nada por la obra de Dios. La verdad que esto nos enseña de que si nosotros queremos gozar de la gloria venidera, tenemos también que padecer por la obra de Dios actualmente. Ahora, no estoy hablando de padecer, que nos van a maltratar, no, pero trabajar, esforzarnos en la obra de Dios, sacrificarnos. Hermanos, somos llamados a esforzarnos, a sacrificarnos, a no solo buscar nuestro deleite personal, sino que darnos en favor de los demás como Cristo Jesús lo hizo. Y entonces, cuando nosotros padecemos juntamente con Cristo, vamos también a disfrutar de su gloria. Muy bien, ahora, ¿cuál es el llamamiento que Pedro va a hacer a estos ancianos? Ahí comienza en el versículo 2. Dice ahí el verso 2, apacentad la grey de Dios. Apacentad la grey de Dios. Ese es el llamado. La palabra apacentar, esa palabra viene del ambiente de pastorear. En el ambiente del Nuevo Testamento, en el ambiente donde creció y se desarrolló la iglesia. Mire, esto del pastoreo, especialmente del pastoreo de ovejas, era una cosa muy común. Y de ahí es donde se tomó la ilustración, la figura de comparar el pastoreo de las ovejas literales y se nos traslada a cómo debe ser el pastoreo de los creyentes en Cristo Jesús dentro de la iglesia. Por eso es de que, trayendo la figura de las ovejas, se les llama ovejas también a los creyentes. Y el pastor que cuida a esa oveja, también se le llama pastor al que cuida la grey del Señor, o sea, la iglesia. Entonces dice, apacentado, o sea, pastoread la grey de Dios. En el Antiguo Testamento, este concepto de pastorear es muy conocido. Y cuando se refiere a pastorear, quiere decir algunas cosas así en concreto que se tienen que hacer por el rebaño. Por ejemplo, el pastor generalmente iba delante del rebaño. Quiere decir que el anciano, los pastores, estamos llamados a ir delante del rebaño, ir guiándoles, conduciéndoles, guiándoles al camino que tienen que seguir, claro, a la luz de la palabra de Dios. Entonces el anciano tiene que ir adelante del rebaño. Él tiene que ir como punta de lanza, guiando qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que obrar para la mejoría del pueblo de Dios. Esa es una de sus funciones, porque eso es lo que hacía el pastor. También el pastor guiaba a su rebaño a buenos pastos, donde hubiera una buena alimentación. Por lo tanto, también los ancianos están llamados a guiar con la palabra, nutrir, alimentar con la palabra al rebaño. Entonces, es una de las características de lo que tiene que hacer el anciano. Enseñar la palabra, nutrir al pueblo con la palabra del Señor. También el pastor del rebaño, él, como dice el Salmo 23, tenía un cayado, una vara. ¿Y para qué le servía? Esa vara le servía para poder rechazar si llegaba algún animal, alguna fiera que quería dañar a las ovejas. Mire, el pastor con esa vara alejaba del peligro. Entonces, también el anciano, el pastor, está llamado a proteger a las ovejas. ¿Protegerlas de qué? Especialmente de falsas doctrinas. Especialmente de falsas doctrinas. O sea, mire, hay tantas enseñanzas que no son basadas en la Biblia y entonces el pastor, el anciano, está llamado a enseñar la palabra para cuidar a sus ovejas de que no sean devoradas por enseñanzas que de verdad son heréticas, que nada tienen que ver con el texto bíblico. Pero también el pastor reúne a las ovejas. Y como dice aquel canto, ¿se acuerdan? Que eran, dice, 100 ovejas y faltaba una y la fue a buscar, dice. Es función del anciano, del pastor, hacer esta tarea de la búsqueda de las ovejas extraviadas. Pero también
Cuando alguna ovejita en su caminar se dañaba, se accidentaba, ¿qué hacía el pastor? La cargaba, la agarraba. Mientras llegaban allá al establo donde la guardaban para poder curarla, mire, la llevaba cargada. Y entonces eso nos habla también que la tarea del anciano, del pastor, es cuidar en el sentido de la consejería, aconsejar a las ovejas que están dañadas, que están pasando por un mal momento, orar por ellas para que sean restauradas, para que sean fortalecidas. Entonces cuando se nos dice aquí apacentar la grey de Dios, implica todo esto que he mencionado acá. Todo eso es lo que tiene que hacer el pastor, el anciano dentro de la iglesia. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, cuidando de ella. O sea, debe haber un cuidado, no por fuerza. O sea que la forma de cuidarla no es a la fuerza, no es violentamente, no es manipulando a la grey, manipulando a la congregación, sino que cómo tiene que hacerse, no por fuerza, sino voluntariamente. ¿Ah? O sea, que a través del consejo, a través de la oración, a través de la enseñanza de la palabra, la persona llegue al entendimiento que cuál es la voluntad de Dios y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, no por fuerza. Como digo, no manipulando, porque a veces puede ser eso. Mire que usted tiene que hacer tal cosa, porque si no, se va a ir al infierno. Eso es manipulación. Y usted dice acá, no debe ser así, no por fuerza. No, es que si no activa usted en este ministerio, entonces mire, se va a sentar a la última banca. No, sí, no es así. No por fuerza, sino voluntariamente, apelando a través de la palabra, a través de la guía del Espíritu Santo, apelando a que esta persona entienda qué es lo que más le conviene y de esa manera actúe. Si no, dice voluntariamente, no por ganancia deshonesta. O sea, el anciano, el pastor, su tarea no la va a realizar motivado por las ganancias. Ahora, la palabra de Dios dice de que el obrero es digno de su salario y se le tiene que retribuir al obrero por el esfuerzo que hace, pero esa no debe ser la motivación principal. Habrán ocasiones, y eso se han dado, habrán ocasiones en donde la iglesia por diferentes situaciones no tiene para retribuir. Pues mire, el que está llamado va a seguir adelante con la tarea pastoral. ¿Ah? Ahora, repito, esto no quiere decir que, muy bien, entonces como no tiene que tener ganancias, no hay que darle nada. No, esa es una congregación que de verdad no ha entendido el amor, no ha entendido que debemos de cuidarnos los unos a los otros. Pero lo que está diciendo acá es que la motivación principal del anciano, el pastor, para hacer su tarea, no son las ganancias, sino que es el llamado que Dios le ha hecho y el amor que tiene por la grey. No por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. Tiene que hacer su trabajo con una buena disposición, con entrega. ¿Ah? Tiene que esforzarse, estar siempre listo para poder realizar la tarea. Eso es lo que nos está diciendo acá. Entonces, mire, este trabajo del pastoreo es un trabajo delicado, pero es un trabajo también de los trabajos más importantes que pueden haber. Porque mire, hay trabajos, y la mayoría de trabajos son así, de que dan cierta retribución, pero retribución temporal. Usted, el carpintero, trabaja haciendo muebles y mire, eso es beneficioso para la sociedad, que tengan sus muebles, que tengan un lugar donde poder descansar. Hay gente que se encarga de hacer vestidos, de repartir. Todo eso es importante. Pero el trabajo del pastor es un trabajo de formación de vida para que las personas tengan una buena vida acá, pero también tengan la vida eterna, la vida abundante. Entonces, es importantísimo. Entonces, el llamado que se hace a estos ancianos es apacentar la grey de Dios. Ahora mire el verso 3. Dice ahí, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. O sea, el hecho de que sea anciano, que la persona sea pastor en una iglesia, eso no quiere decir que se va a enseñorear. ¿Ah?
que va a tratar a los demás como sus esclavos y que tienen que obedecerle porque él es el anciano, porque él es el pastor. No, dice, no es así. No como teniendo señorío, sino que cómo tiene que lograr él que le sigan. No es a través de ser un capataz, de ser un déspota, sino que mire la forma en que el anciano, el pastor, va a lograr que le siga la congregación la grey, dice, sino siendo ejemplo de la grey. O sea que la estrategia que debe de seguir el anciano, el pastor, para que la grey, las ovejas le sigan, tiene que ser su ejemplo. O sea, él tiene que decir, vamos a leer la Biblia en un año. Bueno, el pastor, el anciano, tiene que ser el primero en que la va a leer. Vamos a tener tiempos de oración. Él es el primero que tiene que estar en los tiempos de oración. Mire, se va a tener que evangelizar la colonia vecina. El anciano, el pastor, tiene que ser el primero en dar el ejemplo en evangelización. Y así es. No es, dice acá, como teniendo señorío. Van a ir, porque si no van, entonces van a ir al infierno. No, dice, si no, dice, siendo ejemplo. En la motivación tiene que ser el ejemplo. Mis hermanos, esto es importante. Por eso es de que, como decía Pablo allá en 1 Timoteo, dice, el que anhela obispado, buena cosa desea, pero, dice, y comienza a hacer el requisito. Ahora, yo quiero de otra vez, hago el llamado a usted, querido hermano. Yo hago el llamado para que todos podamos anhelar eso. La iglesia necesita de hombres capacitados espiritualmente y capacitados también en otras áreas. Mira, la iglesia es compleja. Acá la iglesia en sus inicios era bastante sencilla, pero hoy la iglesia es compleja. Los ministerios han crecido. Hay diversas maneras en hacer el ministerio dentro de una iglesia y en todo eso se necesita gente capacitada. Especialmente capacitados espiritualmente, pero también capacitados en otras áreas. Gente que pueda enseñar la palabra, gente que pueda proclamar, evangelizar, gente que pueda servir a los demás, gente que pueda manejar el área de finanzas. Mire, son tantas cosas. Entonces, por eso dice Pablo, el que anhela obispado necesita. Yo le invito a usted, hermano, a que usted tenga ese anhelo, ese anhelo profundo para que Dios le utilice, para que Dios usted sea un instrumento en las manos de Dios. Jóvenes, ustedes que están ahí, digan, no, pero es que eso es cuestión de viejitos. Ya les expliqué que el término anciano no es una cuestión solo porque tienen un montón de años, sino que se refiere a madurez espiritual, Qué bueno que algún joven que me esté escuchando en esta noche, pues se ha tocado por el Espíritu y diga, mire, yo quisiera ser anciano de la iglesia, qué bueno. Pues entonces comience a estudiar ahí 1 Timoteo capítulo 3 y empieza a ver la lista de los requisitos y empieza a poner delante de Dios y dígale, Señor, yo quiero ocupar este cargo. Así es que ayúdame a tener un crecimiento espiritual para un día estar ahí. Eso es una bendición. Yo, gracias a Dios, Dios me ha permitido ver a personas que están como ancianos dentro de la iglesia y que yo los he visto desde que llegaron ahí, cipotes, alocados algunos. Pero mire, Dios fue obrando en su vida, fue transformándolo y hoy son siervos fieles de Dios. De verdad, un gran apoyo dentro de la obra de Dios. Entonces, todos deberíamos de anhelar eso. Ahora, ¿qué pasa con los ancianos? ¿Qué pasa con aquel anciano, aquel pastor que hace la obra de una manera digna, que la hace de una manera correcta, que se esfuerza, que se empeña en hacer bien su tarea? Mire el verso 4. Mire el verso 4 lo que dice ahí. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, cuando aparezca el pastor principal, ¿a quién se referirá? ¿Quién será este príncipe de los pastores? ¿Será el presidente del comité directivo de la misión centroamericana? Bueno, por cierto, bendiciones para nuestro hermano Israel Maravilla y oremos por el presidente de la misión centroamericana, oremos por este joven que Dios ha puesto ahí en la dirección de nuestra denominación, pero no es él el príncipe de los pastores, no es él. Entonces, ¿quién será el príncipe de los pastores? ¿Quién cree usted que es?
¿Ah? Acertó. Él es el Señor Jesucristo. Él es el príncipe de los pastores. Y mire, dice ahí, y cuando aparezca el príncipe de los pastores. O sea que un día dice que el príncipe, el principal pastor, el dueño del rebaño, porque esta es otra cosa. Los ancianos, los pastores, el rebaño no es nuestro. Nosotros lo cuidamos, nosotros lo alimentamos, nosotros lo protegemos, pero nosotros no somos el dueño, los dueños del rebaño. El dueño del rebaño es este príncipe de los pastores, que es nuestro Señor Jesucristo. Dice que Él va a aparecer. Otra vez viene aquí el tema de la parucía. Pedro, esa idea, él la tiene ahí y la saca a relucir en diferentes momentos. O sea, porque la iglesia, la motivación fuerte que la iglesia tiene para seguir adelante es que un día Jesucristo va a regresar. ¿Ah? Y por eso dice Pedro, cuando aparezca el príncipe de los pastores. ¿Qué va a pasar cuando aparezca Jesucristo, cuando venga por segunda vez? ¿Qué es lo que va a suceder? Mire, dice ahí el verso 4, vosotros, o sea, los ancianos, los pastores que han estado dirigiendo las obras en este tiempo, dice, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Este tema de la corona y todo eso, Pablo lo trata bastante. Y ese es donde usan la figura de lo que eran las maratones de aquella época. En aquella época la gente le gustaba mucho la cuestión de los deportes y especialmente las maratones. Y entonces cuando las personas corrían la maratona u otra de las disciplinas de atletismo que había en aquella época, cuando una persona terminaba la carrera, cuando terminaba su competencia y si llegaba en primer lugar, entonces mire, le daban una corona de laureles o de olivo, que eran unas hojas muy bonitas, muy especiales, que las ponían al que había ganado. ¿Ah? Era el victorioso y le ponían ahí esa corona que representaba que había llegado a la meta, que había cumplido de buena manera la tarea que se le había dado, en este caso, de correr la carrera u otra disciplina atlética en la cual estaba compitiendo. Entonces, Pedro agarrando esa figura, él la trae y dice, cuando aparezca el príncipe, o sea, esa es la meta. Cuando Jesucristo venga, entonces ahí termina esta etapa de la vida de la iglesia y comienza una etapa gloriosa, que es lo que nosotros esperamos cuando la salvación de los creyentes se consuma, y donde Jesucristo viene a reinar con poder y gloria. Entonces dice, cuando aparezca el príncipe, vosotros, los ancianos, los pastores, que cumplieron con dignidad el ministerio que se les entregó, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Fíjense, van a recibir una corona, pero no es la corona de olivo, ¿ah? No es la corona que se ponía en aquella época, sino que dice que es una corona incorruptible de gloria. La palabra incorruptible lo que quiere decir es que no se marchita, no se corrompe, no se daña. Pero esas coronas que les ponían a los atletas que ganaban la carrera, esas coronas después de 3, 4 días se marchitaban. A mi esposa le gustan las rosas. Y a veces tenemos una matita de rosas y cuando da las rosas, ella las corta y las pone en un jarrito con agua bien bonitas. Pero mira, a los 5 días, ahí está toda marchita, toda feíta. Pero mira que te he volado, que es el lugar de embellecerlos, es más feo. ¿Ah? Lo mismo pasaba con esas coronas. ¿Ah? Se marchitaban. Pero esta que Dios va a dar, que el Señor Jesucristo va a dar a los ancianos y pastores que hacen bien su tarea, dice que es una corona incorruptible, o sea, no se marchita, dura para siempre. ¿Y cuál es esa corona? El gozo de la vida eterna, estar en la gloria de Dios con nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, hermanas, de verdad es maravilloso cómo Dios cuida de su grey, cómo Dios cuida de su iglesia. Él presenta demandas y nos dice cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de vivir en esta sociedad contaminada,
que a veces nos oprime, que a veces nos aflige, nos margina, pero dice Pedro, tienen que comportarse de una buena manera. Pero para que logren llegar a ese conocimiento y a esa capacidad, Él nos ha dado su Espíritu Santo, nos ha dado su palabra, pero también nos ha dado hombres que Él ha llamado para que puedan conducir a la grey. ¿Quiénes son? Los ancianos y pastores que están dentro de la iglesia. Así es de que, de verdad, yo doy gracias a Dios por mis hermanos ancianos y bendigo sus vidas, las de sus familias, y son de una gran ayuda en el ministerio. Oremos, porque no es fácil, mis hermanos, no es fácil. No es fácil porque todos somos hombres igual que todos los demás, solo con un llamamiento especial. Y si logramos hacer una tarea buena, es por la ayuda de Dios, por la misericordia, por la gracia de Dios. Así es de que una tarea de la iglesia es estar orando por sus ancianos, estar orando por sus pastores, para que podamos hacer una buena tarea, una tarea que honre y glorifique el nombre de nuestro Señor. Vamos a quedarnos acá en esta noche, vamos a orar dándole gracias a nuestro Señor. Oremos. Padre, muchas gracias, Señor. Gracias por tu iglesia. Gracias por esta comunidad de hombres y mujeres lavados con la sangre del Cordero, que, oh Dios, tú los has dejado acá en esta tierra con propósito. El propósito es que te honren, que te glorifiquen, pero también que puedan trasladar el mensaje de vida a aquellos que no lo conocen. La tarea no es fácil, Señor, pero tú has dejado a hombres que se encargan de conducir, de guiar, de nutrir, de cuidar a tu grey, y son los ancianos, son los pastores. Bendice, Señor, a los ancianos y pastores de las diferentes congregaciones. Dale, Señor, de tu gracia, dale del poder de tu espíritu, para que puedan hacer una tarea digna que pueda edificar a tu pueblo y puedan honrar tu nombre. Bendice a tu pueblo en general, Señor. Los pongo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos, damos gracias al Señor y recuerde de no se pierda ninguna de las transmisiones que la iglesia tiene. Recuerde de que el día lunes tenemos oración con el pastor Obed. Miércoles como hoy, el estudio bíblico. El viernes vamos ahí y escuchemos las predicaciones, las enseñanzas del pastor Germán, dedicadas para la juventud, pero que son de gran provecho para toda la iglesia. El sábado, el hermano Alvin Ángel, él transmite la enseñanza para los líderes del grupo Ágape, pero mire, son muy bonitas enseñanzas que de verdad nutren también nuestro espíritu. Están ahí a las 7 de la noche. Y el domingo a las 9, recuerde, nuestro culto devocional. Así que no nos perdamos y crezcamos en el Señor. Y recuerde de que debemos estar siempre orando los unos por los otros. Que la gracia del Señor Jesucristo, que el amor del Padre y la comunión del Espíritu sea con cada uno de ustedes.